Entonces lo que a mí me gustaría responder a la pregunta es si se necesita en Chile una nueva constitución o no, y yo creo que sí. Independientemente de cuál sea el procedimiento para llegar a una nueva constitución, yo creo que en Chile se necesita una nueva constitución. No necesariamente por las razones que algunos de ustedes hacían presentes en el video. Yo diría que es una institución injusta. ¿Y por qué es una constitución injusta? Por un par, dos o tres instituciones que tiene. Me parece a mí que se requiere Chile reformar esas dos o tres instituciones, y con eso la verdad es que el cambio va a ser un cambio de tal envergadura que tendría sentido llamarla una nueva constitución. En Chile en general ha habido poco debate al respecto, pero además ocurre que el sistema de designación del Tribunal Constitucional es, en la opinión de quien habla, descabellado, y las atribuciones del Tribunal Constitucional son absolutamente exorbitantes. Yo no sé si hay algún otro tribunal en algún país al cual Chile aspira a parecerse que tenga atribuciones constitucionales tan amplias como el chileno. Pero yo confío en nuestra democracia, confío en la madurez de nuestra clase política también. Y pienso que todos esos cambios pueden irse realizando poco a poco a través de consensos. Y esto no solamente es un creer, sino que también está demostrado que en 25 años de práctica democrática se han hecho cambios muy importantes. Por cierto, obviamente, luego del plebiscito del 88, ¿no es cierto? El año 89 se hacen cambios importantes al texto original de la Constitución de 1980. Y luego la gran reforma del 2005, ¿no es cierto?, que llevó incluso que el presidente Lagos hablara de una nueva Constitución. Además de estas dos grandes reformas de la Constitución, del texto original de 1980, en total más o menos ha sido reformada, ha tenido 100 reformas. A ver, primera cosa, entonces yo creo que los cambios son posibles dentro de la institucionalidad existente. En segundo lugar, si nosotros observamos en la región en general lo que pasaba en los distintos países, Argentina, Colombia, Perú, por no nombrar obviamente todos los países que han tenido experiencia bastante más extrema con la Asamblea Constituyente, en general todos estos países y también en otros continentes también, las asambleas constituyentes son resultado de crisis políticas, económicas y sociales muy profundas. Que no podemos simplemente llegar a responderla, tenemos que entenderla. Y entonces, ¿qué quiere decir nueva constitución? ¿Cuándo una constitución es nueva? ¿Qué es lo que se pide cuando se pide nueva constitución? Y yo creo que es importante aquí entender que la constitución no es un texto. Yo diría que es indudable que el sistema binominal está en la Constitución, pero también es indudable que no está en el texto. Pero eso lo único que quiere decir es que el texto no es la Constitución. En el texto hay una regla conforme a la cual para ser fiscal regional se necesitan 5 años de ejercicio profesional. Si cambia la regla y pasan a ser 6 años de ejercicio profesional como habilitantes para el cargo de fiscal regional, ¿diría uno que la Constitución ha cambiado? Bueno, ha cambiado el texto constitucional, pero no ha cambiado la Constitución. La Constitución es una decisión sobre forma política. Yo esperaría que ustedes, como generación, no tengan miedo de abrazar una democracia. Y una democracia significa que se vota y el que gana gobierna. Y el que gobierna lleva adelante su programa político, social y económico. Yo insisto en esta idea de que Chile no está en una crisis terminal, por lo tanto, el señor Adelante no es necesario, ¿no es cierto?, refundar el sistema, por lo tanto, creo que las reformas necesarias se pueden canalizar a través de las instituciones existentes. Por supuesto que ha habido prosperidad y por supuesto que no hay una crisis terminal. Ahora, la pregunta obvia es que tenemos que esperar que haya una crisis terminal para preguntarnos cómo cambiar la forma política. O sea, esa es la idea, que tenemos que esperar que esté todo cayéndose a pedazos. ¿No será sensato tratar de evitar llegar a ese punto? Yo soy una persona que tiene más bien simpatía por el democracia. No completa. Escuché ayer que había un nuevo libro de Patricio Meller que habla, por ejemplo, del desarrollo económico en Chile, y que dice que Antofagasta, que creo que es la ciudad más rica de Chile en este momento, tiene más gente presa, más violenta, etc. O sea, también hay una pregunta si esta prosperidad, que significa crecimiento y mucho dinero, es el tipo de desarrollo que uno quiere tener.
Por supuesto que no está. La frase que dice las personas nacen libres, iguales en dignidad de derechos no es una frase que se haya que demonizar porque el modelo, no, ahí no está el problema. Tampoco está el problema en que el derecho a la igualdad, etc. ¿Dónde está el problema? Bueno, es súper simple. La mayor o muchas de las instituciones, por ejemplo, solo por ejemplo, europeas, respecto de cómo se organiza la provisión de seguridad social, de educación y de salud, para mencionar solo esas, serían inconstitucionales en Chile. Parece que también afuera han pasado cosas, digamos. O sea, en general, digamos, todo lo que está pasando en Europa, los indignados, en general las instituciones no solamente están deslegitimadas en Chile, sino que también en el resto del continente. Y resulta que, a pesar de todo lo que se critica aquí, en todas las estadísticas no estamos tan mal. Entonces ahí también hay que tener cuidado, digo yo, tanto en el contexto internacional como más específicamente nacional. Esas fueron las últimas palabras. Agradecemos.